Bueno, gracias a todos por, a esta hora tan competitiva, con el gran espectáculo mundial de la selección nacional perdiendo por ahora 1-0 con Portugal. Ignacio no sabe nada de fútbol. Es cierto. Pero ha tenido, entre otras cosas, y vamos a empezar a pelearnos ya con esto, ¿no?, la osadía alguna vez de intervenir en debates sobre fútbol. Es el mayor fraude de mi carrera periodística. Confiesa que... Es así. Me liaron unos amigos para que fuese... Bueno, algo de fútbol sé, más o menos, pero es verdad que me interesa muy poquito. Y me lió un amigo para que fuese una vez a un programa en Marca TV de periodistas que no éramos habitualmente, que habitualmente no comentábamos nada de fútbol, y me pidió mi amigo César González, ahora director informativo de La Sexta, que fuese a ese programa con otros periodistas políticos o de otros temas que no hablábamos de fútbol normalmente, porque querían hacer un programa un poco distinto de gente que no habla de fútbol. No me exigieron no saber de fútbol, que eso habría sido mi especialidad, porque sé muy poco de fútbol, pero allí fui yo como un valiente. Eso lo que nos da la razón, o da la razón a una vieja enseñanza que fue una de las primeras que recibí yo en periodismo en la Universidad Complutense. Yo estudié periodismo allí, empecé el año 74, con lo cual ya os doy una pista de mi prodecta edad. También es verdad que el año 75 ya nació Ignacio, porque lo tuvimos Monsillo, mi mujer y yo, con apenas 18 años. Hasta el punto de que cuando él empezó en el periodismo, algunos colegas de Madrid creían que ese tal Ignacio Escolar era mi hermano. Y ahora la realidad le está dando la razón, porque mucha gente nos toma por hermanos y evidentemente a mí por el pequeño. Pero es porque es más bajito. Creo que, chicos, chicas, es decir, estamos delante. Bueno, a lo que voy. En una de las enseñanzas probablemente más sabias que recibí yo en mis años de facultad, nos lo dijo un profesor uno de los primeros días. Mi promoción es la cuarta de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid, y había un viejo profesor que uno de los primeros días de clase nos dijo, éramos 300 en clase, eran numerosísimas las clases, ahora también, creo, en las clases de periodismo, ¿no? Nos dijo, señoras, señores, eran muy formales los profesores en esa época, decían, han venido ustedes aquí, era mucho antes del Plan Bolonia y las licenciaturas eran de 5 años, han venido ustedes aquí a cursar periodismo, están empezando primero, yo les garantizo que cuando acaben quinto, cualquiera de ustedes podrá hablar de cualquier tema durante 1 minuto. También les garantizo que ninguno de ustedes logrará hablar 2 minutos de ningún tema. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que probablemente los periodistas, más los de mi generación que los de la actual, somos especialistas en la nada, o somos un océano de conocimientos de 1 centímetro de profundidad, que es otra versión de la anécdota que os estoy contando. Ignacio llega al periodismo contra mi criterio. Yo recuerdo todavía aquel día remoto, debías de tener, Ignacio, 16 por ahí. Años, cuando vino a casa. Bueno, ya lo llevaba diciendo, pero yo creía que lo decía en broma, ¿no? Y muy empeñado, y quiero hacer periodismo. Y yo siempre le decía que no, que ni se le ocurriera ni nada, donde se demuestra mi poca habilidad como ojeador de talentos, ¿no? Tengo que decir que luego me corregí a mí mismo, para bien, porque Virginia Pérez Alonso, que está por ahí, y Raquel, no te veo, que está por aquí, fueron fichajes míos. O sea, en ellas sí vi maneras que en mi hijo no vi. Bueno, yo es que quería ser periodista desde muy pequeño, porque tanto mi padre como mi madre, los dos son periodistas, y llevo viendo periódicos en casa desde que era niño. No recuerdo otra cosa, y no recuerdo haber querido ser otra cosa. Supongo porque al final me daba cuenta, viendo el trabajo que hacía mi padre, que este oficio es el mejor oficio del mundo, si te gusta, claro está, porque consiste en una versión muy reducida y un poco menos agresiva con nosotros mismos que la del océano de profundidad. Consiste en ser curioso, consiste en satisfacer tu curiosidad y después contárselo a la gente. Creo que los buenos periodistas lo son porque son curiosos y porque saben contárselo a la gente. Si eres curioso y tienes capacidad para descubrir lo que pasa y enterarte de lo que pasa en los ámbitos a los que te dedicas a informar, y si eres capaz después de contárselo bien a la gente, de explicárselo para que la gente lo entienda, podrás ser un buen periodista. Y yo de pequeño lo que era curioso, y me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir,
Me gustaba mucho hablar, no he parado desde entonces. Y por esa razón creo que me ha ido bien en el periodismo, porque he sido un poco también fiel a unos pocos principios, a los principios fundamentales de este oficio, que son los que también veía en casa, ¿no? Que es respeto por la verdad, para empezar. Muy importante. Nosotros no nos exigen, ni siquiera judicialmente, que digamos siempre la verdad, porque si tuviésemos que acreditar todo al 100%, probablemente muchas noticias no se podrían publicar. Lo que nos piden los jueces cuando nos llevan allí y la sociedad es que nos acerquemos a ella, que la busquemos, que estemos dispuestos a pelear por ella, que busquemos cómo acceder a ella y que nos acerquemos lo máximo posible a ella con un método que es el periodístico, que es un método de comprobación y contraste. Consiste en intentar acercarte a la verdad preguntando, ¿gol? ¿Gol de quién? 1-1. ¿Quién ha marcado? Paréntesis. Fijaos si está volátil la información, que acabamos de empatar. Se ha sabido hace apenas una hora, que seguro que no lo sabéis ahí, que Cristiano Ronaldo ofrece a la Fiscalía, a su defensor, 2 años de cárcel y 18 millones de indemnización. ¿Ah, sí? Y se acaba de saber que Mariano Rajoy abandona el escaño y se va al registro. Sí, sí. Como decía Ignacio, esperemos a comprobarlo. Sí. Lo de dejar el escaño un viernes por la tarde, compartir la selección del Mundial es muy de Rajoy. Muy de Rajoy. Lo de volver al registro me ha sorprendido, porque la duda era si pierde el aforamiento. Si va al registro y no va al Consejo de Estado, pierde el aforamiento. Y si pierde el aforamiento, tiene un problema porque se puede encontrar, bueno, puede tener un problema, no tiene por qué tenerlo, pero se puede encontrar con que a la hora de imputarle ya no hace falta que pases por el Supremo, sino que puede hacerlo un juzgado de instrucción normal y corriente como cualquier ciudadano. Estabas hablando, Ignacio. Sí, de la comprobación, de cómo se... la verdad es que tenemos trayectorias parecidas y hace mucho que no nos peleamos. Cuando Carlos nos ofreció este formato y primero empezó a llamarlo, ahora lo ha llamado escolar y escolar, pero yo juraría que al principio llegaste a poner, Carlos, versus, o sea que es pegaos un poco. No merece la pena que nos peguemos mucho porque solemos estar bastante de acuerdo, pero sí, esta mañana nos ha hecho una entrevista una periodista de un medio de Canarias 7 y sí, también ella ha descubierto que no en todo estamos de acuerdo. Por ejemplo, el papel. El futuro del papel, pues es algo que siempre nos ha enfrentado, hasta el punto de que Ignacio lleva echándole el requiescat in pacem, que decíamos cuando yo era pequeño, al papel desde pequeño, y yo no, yo creo que el papel todavía tiene futuro. Tal es así que estoy a punto de lanzar un nuevo medio que tiene edición impresa. Os voy a dar más pistas. No, y también discrepábamos en el estado del periodismo actual. Yo probablemente sea un factor edad, ¿no? Y ahora hablo muy en serio. Cada día tengo menos certezas y más dudas, sobre todo, y especialmente sobre nuestra profesión. Soy bastante más pesimista sobre el estado del enfermo de lo que es Ignacio. Yo soy optimista. Yo creo que la profesión ha pasado un momento dificilísimo. Dificilísimo y especialmente duro. Nosotros, la crisis económica de los últimos años, nosotros los periodistas, la crisis económica de los últimos años, que en toda la sociedad se vivió mal, muy mal, en nuestro sector se vivió especialmente mal. Yo creo que solamente aquellos trabajadores que estaban relacionados con la construcción lo pasaron tan mal como los periodistas en relación a número de empleos que se destruyeron, número de reducciones de sueldo, empeoramiento de las condiciones laborales. Ningún otro oficio o muy pocos oficios han sufrido tanto durante la crisis como el periodismo. Sin embargo, ahora soy optimista porque, a diferencia de lo que ocurrió en la época de la crisis, donde las empresas periodísticas, además de hacer EREs, tuvieron una enorme debilidad editorial, porque en este oficio, cuando las empresas no son rentables y no son capaces de tener una economía saneada, la independencia editorial es un lujo que no se pueden permitir, no lo pueden comprar, no tienen con qué. Al revés, es factores externos quienes compran a esos periódicos, a esos medios de comunicación, y les compran lo más valioso que tienen, que es la independencia editorial. Y en cambio ahora, no solo en el diario.es, pero sí en otros medios, también en otros medios, estamos encontrando modelos periodísticos capaces de lo más difícil en este oficio, que hace unos años no era cómo contar una información, cómo contrastarla, cómo informar de algo, cómo explicárselo a la gente. Lo más difícil hace 5 años en el periodismo era cómo pagarlo.
¿Cómo pagar a los periodistas? Era lo más complicado que abordábamos en nuestro oficio. Lo demás lo sabíamos hacer y lo habíamos hecho durante años. Pero eso llegó un momento en que no se podía hacer. No se podía hacer haciendo periodismo, me refiero. Se podía hacer haciendo relaciones públicas, que es lo que hacían muchísimos medios de comunicación, que es otra cosa diferente al periodismo. Y en el diario.es encontramos un modelo que permite pagar a los periodistas. Un modelo apoyándonos en los lectores, a través de los socios, y que ha funcionado. Hemos pasado, Canarias ahora tiene 18 años, nosotros tenemos una tercera parte, vamos a hacer 6 en septiembre. Y en estos 6 años hemos pasado de una redacción de solo 12 personas a una redacción de 80. Hemos cambiado 4 veces de oficina, tenemos ya 33.000 lectores que pagan por la información, socios del diario.es, seguro que aquí hay alguno, en todas las charlas siempre encuentro, y me alegro de encontrar a socios del diario.es, y eso a mí me permite ser optimista, porque de repente hay un modelo... Pero fíjate que lo estás viendo desde el corazón de un proyecto que por fortuna funciona, pero tenemos muchos así en España, no nos engañemos, no tenemos muchos. Y aquí todavía no se ha producido, y esperemos que alguno de los grandes transatlánticos de la prensa española, con decisiones recientes, me refiero al País, por ejemplo, con el cambio de dirección y con la salida del antiguo publisher, del antiguo editor, Juan Luis Cebrián, pues se encuentra ese camino, pero todavía no lo han encontrado. Sí lo han encontrado. Pero fuera de España lo están logrando. Los dinosaurios anglosajones, por ejemplo, pero aquí no tenemos mucho motivo para el optimismo. Hay algunas operaciones, como la del diario.es, y felicitaciones en público. Yo no soy accionista, ¿eh? No le dejé. No. Bueno, no te dejaron los noruegos. Mis empleadores de entonces, que era un grupo noruego. Que está bien que algunos modelos estén funcionando y estéis encontrando una manera nueva de financiaros y de ser sostenibles y de no estar tan dependientes de la publicidad como está la generalidad de los medios, ¿no? Pero los grandes paquebotes que se endeudaron hasta las cejas, que perdieron todo el norte, si alguna vez tuvieron alguno, editorial, o de los grandes principios que inspiraban a cada uno de ellos, ¿alguno de ellos tiene realmente esperanza? Porque me da la impresión de que todos estos viejos transatlánticos de la prensa nacional, sobre todo conozco menos la prensa local, perdonadme, a lo mejor estoy generalizando indebidamente, pero las viejas marcas de periodismo impreso y periodismo digital, también todas ellas, que se endeudaron muchísimo, que se entregaron en manos o de los deudores o de los poderes públicos, son capaces ahora de recuperar la reputación de sus marcas, la credibilidad de sus contenidos para las masas de lectores que ya los han abandonado. Yo creo que pues sí, pero ojalá encuentren la manera, como las han encontrado sin haber caído en ese deterioro los grandes periódicos británicos o estadounidenses, pero creo que aquí es más complicado. Hay una frase que yo repito mucho, a algunos de los que me conocéis dirá, ya está otra vez Arsenio con lo de Chomsky. En uno de sus ensayos, el sociólogo estadounidense, Noam Chomsky, dice que en momentos de crisis o de debilidades económicas o de cambios económicos, la prensa, y cuando él habla de la prensa se refiere a los medios de comunicación en general, no solo a la prensa impresa, también a la radio, a la televisión, a todo lo que consideramos medios de comunicación de masas, corren serio riesgo de convertirse en el departamento de relaciones institucionales del poder. Y eso es lo que ha pasado en este país, de una manera generalizada. Sí. Generalizada. Completamente. Que hay excepciones y que desmienten eso, por supuesto, pero me da la impresión de que todavía pocas. Ojalá tengas tu razón y no la tenga yo. Mira, en eso hace poco ha salido un informe, hace apenas 2 días, un informe que hace anualmente la Universidad de Harvard con el Instituto Reuters. Reuters es una agencia de noticias importantísima de todo el mundo, y que hace una radiografía a la prensa en una enorme encuesta que hace por países. En España hace 2.000 entrevistas, pero es en todos los países europeos. Es un informe bastante potente. Y lo que ha dicho de la prensa en España es curioso. Dice que, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Europa, en España la prensa de papel tiene menos credibilidad que la prensa digital. Que eso en los demás países es al revés. Las marcas de papel son más creíbles, también en sus ediciones online, que los periódicos digitales. Dice también que la marca digital más creíble en España es el diario.es, por encima de todas las demás marcas digitales. Nos coloca también como el 4.º periódico digital más leído
por detrás solo de tres: El País, edición online, El Mundo, edición online, y El Confidencial, que es otro nativo digital, y también con un alto nivel de credibilidad. Y yo creo que el hecho de que aquí en España haya digitales tan potentes comparados con los del resto de Europa, porque el informe también dice que los diarios digitales en España son más influyentes y más leídos que otros diarios digitales, nativos digitales, en el resto de Europa, tiene que ver con el deterioro del papel. Tiene que ver con que aquí fue mucho más duro. Pero no la crisis económica. Con el papel, no, es tiene que ver con el papel. No es el soporte. Sí lo es. No, es la estructura de costes del papel. Es el tipo de conglomerado empresarial que se ha creado muy dependiente. Para soportar la estructura de costes del papel. De asuntos tan delicados como la publicidad institucional. Correcto. Una excepción en Europa. No hay en ningún sitio, no hay ningún otro país que dedique tantos fondos públicos a regar la prensa, con la característica perniciosa, horrorosa, de que a los amigos mucho y a los que me critican nada o casi nada. Sí, sí, pero digo el papel por una razón. Y que salga bien los nativos digitales en credibilidad. En el estudio que dices de Reuters, es un poco por sus méritos, pero también es mucho por el demérito de los otros. Sin duda, son las dos cosas, pero a lo que me refiero es, ¿por qué pongo la cuestión del papel? El papel en España ha sido muy difícil que soportase su independencia por una razón. En una estructura económica de un periódico digital, nosotros nos gastamos en el diario.es, el 80% es personas, periodistas que están trabajando allí. Las nóminas, los colaboradores, ya está. Eso es el 80% del coste. Tú te vas a un periódico de papel y es justo al revés. El periódico de papel es un iceberg donde la parte visible, que es la redacción, es solo la puntita y todo lo demás es el coste industrial del papel. Por esa razón, para soportar esa estructura periodística necesitas muchísimo más dinero, muchísimo más. Es 10 veces o 20 veces en orden de magnitud lo necesario para soportar un periódico de papel frente a uno digital. Y eso lleva a que cuando esa estructura entra en pérdidas, entran unas pérdidas terribles, enormes, con lo cual tiene una fragilidad editorial muchísimo mayor que la que tenemos los periódicos nativos digitales. Y por esa razón en España, también agravado por lo que tú dices, que es que en España, a diferencia de Francia, de Alemania, de Reino Unido, esa publicidad institucional es opaca y arbitraria, que es el problema principal. Opaca para que no se vean cómo están repartiendo a los amigos mucho, a los enemigos nada, y arbitraria porque lo pueden hacer sin ningún tipo de sanción después. Hay algunos periódicos que acaban reclamando en los tribunales, ganas 5 años más tarde o 6 años más tarde y en medio puedes haber desaparecido. Esa debilidad viene de ahí y es una anomalía española, pero si miramos en el mundo lo que está pasando con The Guardian en Reino Unido, lo que está pasando con el New York Times, que está creciendo muchísimo en suscriptores frente a las mentiras de Donald Trump, lo que te demuestra es que hay, para la prensa de influencia o de calidad o la prensa que se dedica o que aspira a ejercer de contrapoder, hay un modelo que es apoyarse en los lectores, con menos publicidad y más apoyo a los lectores, y con eso, para apoyar a los lectores, necesitas tener credibilidad con tus lectores. Pero y ya no vale hacer... que esas grandes marcas del mundo anglosajón sí son capaces de hacer también ediciones impresas rentables? Porque parten de algo que las nuestras no tienen, la reputación y la credibilidad, porque no la han perdido. De acuerdo, y también unas ventas mucho mayores, históricamente, que las que tenía España. Sí. A medida que bajas hacia el sur, en toda Europa, bajan las ventas. En el momento mejor de la prensa española en su conjunto, se vendían entre todos los periódicos impresos de pago juntos, hace unos 20 años, se vendían 10 ejemplares por cada 100 habitantes, que es una tasa ínfima. 10%. Para que os hagáis una idea, en Noruega, los editores de 20 minutos eran noruegos, se vendían 65 ejemplares por cada 100 habitantes, ¿vale? En Alemania 40 y en Francia 25 o 30, aquí 10. Y sin embargo ganaban mucho dinero. O sea, no era un problema de estructura de costes. Sí, aquí dices en España. Claro, cuando el país vendía 400.000 ejemplares... Pero era una estructura de costes donde dependías de la publicidad y 1 millón de más que de los lectores. Ya, pero no tenían estas debilidades que tienen ahora. Sí. ¿Cómo van a salir de ese pozo? Lo van a tener complicado, pero yo creo que los cambios, por ejemplo, que ha habido en el país responden a eso, a que van a un modelo en el cual ya no pueden estar enfadados con su audiencia, como estaban durante la anterior dirección, que una parte de su audiencia estaba enfadados con ellos. Tiene que volver a... ¿Y van a ser capaces de reconciliarse? No lo sé, ojalá les salga, pero es que en el otro camino no había manera de salir. Sin destapar el otro lado de la manta, de la cama, que es la deuda. Y ese es el problema los bancos en la propiedad. Ese es el problema fundamental. En el diario.es no debemos nada, tenemos una deuda de 0, lo mismo en pesetas que en euros, no tenemos ni siquiera una línea de crédito. No tenemos tampoco en el accionariado a ninguna gran empresa. Los dueños del diario.es somos varios de los periodistas que lo fundamos y las personas que también desde el lado de administración fundamos el diario, que hay unas cuantas.
y nada más. Y por esa razón también tienes ese margen de independencia. Pero el New York Times es de un millonario mexicano famosísimo, es Slim, es el principal propietario, y aún así está haciendo un ejercicio que le está funcionando. O sea, no tiene por qué. La parte de la deuda es más complicada, porque si tienes deuda al final dependes de la persona a la que le debes el dinero y con la que tienes que renegociar los créditos, sobre todo si no puedes pagar, como le ha pasado a la mayoría de los grandes grupos de comunicación en España. Una cosa que te planteo aquí en público, hemos tenido, vamos, lo hemos visto todos, ¿no? Ayer me decía una persona, si alguien hubiera entrado en coma hace un mes y hoy saliera de coma, diría, estoy en otro país. O sea, un tío que ha ganado las 3 últimas Champions ha dimitido como entrenador del Real Madrid. ¿Zidane? Han fichado a otro y lo acaban de echar de la selección porque ha hecho otra. Un tal Rajoy que se las veía tan felices ya para la eternidad. Os acabo de decir, va camino del registro de Santa Pola. Sánchez, al que lo despreciaban absolutamente todos, a su izquierda, a su derecha, todos lo ninguneaban y decían que, bueno, que Pedro el Guapo pues era eso, un chico guapo que no llegaría nunca a nada. Está en Moncloa. Sí. Todos estos enormes cambios, parece que concentrados en apenas 3 o 4 semanas, ¿cómo van a afectar a lo nuestro? Mucho. Un amigo mío, tengo un artículo pendiente que lo quiero llamar La primavera del mono loco. Y es un artículo que es La primavera del mono loco, porque esto ha sido todo en primavera, que empieza además con la caída de Cifuentes y todo se acelera, ¿no? Sí, el prólogo es ese. El mono loco, lo dice un amigo, que es un mono que está escribiendo los guiones de la actualidad todo con una máquina de escribir y que es el que en cualquier serie de televisión despedirían diciendo, tío, no puedes hacer todo esto en una temporada, nadie se lo va a creer, que vaya a pasar todas estas cosas tan rápidamente, ¿no? Y yo creo que va a afectar a la prensa, no lo sé, en muchos caminos. Por ejemplo, en el caso del diario.es. Para los lectores del diario.es es mucho más cómodo criticar a Rajoy que criticar a Pedro Sánchez. ¿Y cómo lo vais a hacer ahora? Pues exactamente igual que lo hacemos con Rajoy. Tenemos que hacerlo exactamente igual. Esta semana, por ejemplo, lo pasé un poco mal escribiendo un artículo muy duro contra Maxim Huerta. Y os cuento por qué. Maxim Huerta, no es que seamos amigos íntimos, pero he trabajado con él. Él trabajó conmigo en Telecinco, cuando él era presentador de informativos, antes de pasar a la parte de entretenimiento con Ana Rosa. Él trabajaba en los informativos de Telecinco y era mi jefe. Yo era uno de los redactores de aquel informativo en el año 2003, 2004, hace 15 años ya. Y no es que seamos amigos íntimos, pero nos hemos visto de vez en cuando, yo siempre le tengo cariño. Y claro, a un conocido o un amigo, cuando te encuentras me tienes que hacerle un juicio público, que es un poco a veces lo que hacemos en la prensa con los artículos de opinión, es mucho más duro. Y llegué a la conclusión de que no podía permitirme nada diferente a lo que habría hecho con cualquier otro, porque si no, pues me apaga y vámonos. Hice el artículo de las mentiras de Maxim Huerta, que evidentemente pues a Maxim gracia no le haría, tampoco se ha quejado, no me ha pedido nada, supongo que cuando pase un poco de tiempo y hable con él estará de acuerdo en lo que escribí, porque no me quedaba otra. Las explicaciones que daban eran infumables. Lo que había pasado, yo creo que es verdad que probablemente su asesor le aconsejó mal, es verdad que lo hacía muchísima gente, sobre todo en el mundo de la televisión en aquellos años, pero es que no tenía razón cuando decía que había un cambio de criterio, que él no había hecho nada. Me había metido los gastos de la playa en la sociedad. En la sociedad. Y al final acabas publicando el artículo y lo tratas exactamente igual, aunque te fastidie más. En este caso, por una simple relación personal con él. Y ante este nuevo entorno político, ¿cómo van a reaccionar los viejos dinosaurios? Algunos ya lo están haciendo. Sí, sí. Como El País. No sé si visteis todos un editorial muy significativo el domingo pasado. Acaba de tomar posesión Sol Gallego y el editorial de ese día del País, del domingo pasado, pues parecía de un medio radicalmente distinto a los editoriales que le han hecho a Pedro Sánchez hasta una semana antes de la moción de censura, y no digo ya el famoso editorial donde le llamaron en la primera página insensato sin escrúpulos. Es algo y aplaudieron el golpe de Estado en el PSOE. Yo recordaba aquel día, en El País, yo fui subdirector del País el siglo pasado, porque fueron los años 90, y hay pasillos con viejas portadas del País enormes. Una de ellas es una famosísima portada del 23F, que es un titular a toda página que dice El País con la Constitución.
Entonces recordaba en un grupo de amigos el día del insensato sin escrúpulos que parecía que era una edición de El País con el golpe en el PSOE, ¿no? Algunos están reaccionando, otros eran capaces de reaccionar o van a reaccionar, voy a poner un ejemplo, como reaccionaron después de los atentados del 11M y de la victoria de Zapatero, creando, como todos sabemos, un clima de opinión pública con informaciones, no las voy a calificar, no, yo sí, que han quedado absolutamente desacreditadas. Aquello fueron el mayor ejemplo de fake news de la historia de España, la conspiración del 11M, os acordáis todos, ¿no? Que había sido Rubalcaba con ETA y los marroquíes, el servicio secreto marroquí, el que había montado el atentado en el que murieron 180 personas. Bueno, yo creo que en este caso va a haber un poco de todo. Por un lado, ¿os acordáis de cuando Mariano Rajoy era tonto y Esperanza Aguirre era muy lista en la prensa española? Yo sí. En aquel momento Esperanza Aguirre tenía presupuesto desde la Comunidad de Madrid y pagaba muy bien a los medios. Volvemos a la publicidad. Y Mariano Rajoy no, porque desde Génova no manejas presupuesto. Y entonces Esperanza Aguirre era la gran lideresa y Mariano Rajoy un tonto a las 3 hasta que ganó Rajoy y de repente se convirtió en Churchill, más o menos. Una cosa entre Churchill y Séneca. Mitad y mitad. Y con Sánchez va a pasar algo parecido, porque es muy fácil criticar al tonto de la oposición y más difícil criticar al gobierno, porque el gobierno reparte publicidad. O sea, que ves a los venerables periódicos del siglo XIX, no todos, pero sí que creo alguno de ellos convirtiendo a Pedro Sánchez en un estadista. Sí, bueno, y a no tardar. Y a no tardar. Pero sí que creo también que otra parte lo que va a hacer es lo que hizo con la época de oposición a Zapatero, que yo recuerdo aquellos años como fueron en la prensa, tú lo has recordado, el tema del 11M, la conspiración, porque además tiene relación con una frustración que es el Partido Popular en aquella derrota consideró que había sido un partido injusto, que le habían robado el partido, que les habían engañado, y un poco de esa frustración de nos veíamos presidentes por mayoría absoluta y vamos a la oposición, nos veíamos renovando la mayoría absoluta y acabamos en la oposición, pues es muy similar a la que tienen ahora. Que ahora están igual. Estábamos gobernando, ganamos las elecciones y estamos en la oposición ahora otra vez. ¿Qué ha pasado? Y esa frustración lleva a oposiciones muy duras, pero también a derrotas posteriores, porque lo que le pasó a Rajoy con aquella oposición de Zaplana y Acebes con el 11M fue otros 4 años de oposición en el 2008, acordaos. Entonces, no sé cómo reaccionarán y si, desde luego, la reacción política en el caso del PP dependerá de quién gane, que no sé todavía quién va a ser, porque contra el pronóstico de que van a ser pocos, parece que va a haber muchos candidatos al final. Tiene pinta de que va a haber unos cuantos. Hombre, se ha dado el paso Margallo. Si se anima Margallo y se anima Bauzá, ya saldrán 3 más. El otro día, en un debate en televisión que algunos de vosotros me habéis recordado el lunes pasado con Celia Villalobos, la propia Celia dijo, podría ser candidata hasta yo porque solo hace falta 100 avales. Y sería divertido. Oye, por cierto, eso que te pasó con Celia Villalobos. Yo les he dicho a muchos, no solo a dirigentes del PP, también se lo he dicho a algunos dirigentes de Podemos, les he dicho, hay una película de Melvin Leroy que va de mafiosos, retiro la palabra, va de lo que vaya. Hay un señor más mayor y un señor más joven, ¿no? Y el joven le dice al mayor, el mayor se llama no sé qué, Rico. Le dice, estás terminado, Rico, sabes pegar, pero no sabes encajar. Entonces yo le decía el otro día a la salida del estudio, le decía a Celia eso, digo, estáis jodidos, Celia, sabéis pegar, pero no sabéis encajar. Yeah. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quería preguntarle porque la crisis comenzó en el año 98, aunque se detectó en el 2007. Entonces apareció que los bancos no tenían el capital, las cajas estaban vacías, pero yo nunca he oído en ningún medio de comunicación preguntarse por qué sucedió el hecho. Y el hecho es simplemente que los Florentino Pérez, el político de turno y el botín de turno, vendiendo las casas que se paga un 35% en B, no hay caja con tal movimiento inmobiliario que lo resista. Entonces nos han robado 2 o 3 veces. La primera vez, el negro ese que fue para Suiza, para algún paraíso fiscal o al Zulo. Y luego volvemos de nuevo a poner el dinero de la caja pública para reponer el dinero de los impositores, porque el dinero de un banco no es del banquero, es de los impositores que lo ponen allí. Entonces yo nunca he visto
presentar la perspectiva de profundizar, digamos, en el hecho, en el trasfondo de la historia, y que tampoco nunca se nombre al gran corruptor. Hablamos de corrupciones pequeñitas y tal, pues lo señalamos, pero luego tenemos casos flagrantes. Además sabemos que la obra pública precisamente es un nicho de tal, y se sabe perfectamente. Esta respuesta me la pido. No tengo yo que relatarle a ninguno lo que sucede allí. Y ustedes los ven por el juzgado, ustedes los ven señalados en alguna prensa. Yo sé que estamos en la dictadura del capital y en el drama de la democracia, ¿entiendes? Más o menos estable. Nunca hay un trasfondo de llegar a profundizar la relación de los hechos y efectos y sus causas. Mira, a mí me pasa con ese tema, y es un tema que me obsesiona, al que le dedico bastante tiempo, porque te lo voy a resumir en el caso Gürtel, ¿vale? En el caso Gürtel, tú tenías un montón de personas que se estaban trabajando favores, ¿no? Y a un extremo estaba un gran empresario y a otro extremo estaba un gran político. Había gente en medio. Había gente en medio y el dinero iba de aquí a aquí. Este se lo daba a un segundo, que a su vez se reunía con Correa, que era el que estaba en medio, que a su vez cogía un maletín y se lo daba a Bárcenas, y Bárcenas luego sus cosas. Pues de todo esto, en la Gürtel han pringado estos dos. ¿Y esto de aquí al fondo? Ni este lado ni este. Por ahora. ¿Por qué? Porque lo que te dice la sentencia de la Gürtel es que había una caja B que se nutría de una trama de corrupción institucional en la que participaban administraciones locales, autonómicas y nacionales. Eso es lo que te dice la sentencia. Pero luego lo que te encuentras es que de ahí solo ha pringado el Correveidile, que era el Correa, que yo le conozco bastante bien, he estado con él, me he reunido varias veces con él, he estado en su casa, he trabajado mucho esa información, que era el que iba de un lado a otro con el dinero. Pero Luis Bárcenas era un señor que no adjudicaba nada, ¿eh? Nada, porque ¿para qué le van a dar a Luis Bárcenas dinero si no adjudica? Pues de tontos, ¿no? ¿Qué te va a dar a cambio Luis Bárcenas? Tiene que dártelo a alguien más. Pues ese alguien más... Pero yo no estoy de acuerdo en que no se haya contado. Pero no, sí se ha contado. El problema es que judicialmente es muy difícil de demostrar y no lo han conseguido. Y nosotros los medios no podemos ir más allá de donde la justicia no ha llegado porque perderíamos una querella. Luego en un café te explico quiénes son, pero aquí no puedo. Claro. Exacto. Sí que puedo decir una cosa, lo que decía Correa en las grabaciones, que era, le he llevado 2.000 millones a cascos. Eso decía Correa en las grabaciones. Quería hablar de resultados, es decir, lo que es el destape, ¿no? Del caso Cifuentes. Sí. En materia de resultados para el diario.es, me parece que, bueno, igual a lo mejor no sé si puedes aportar datos, pero me parece que ustedes le han enseñado a otros medios de comunicación potentes de toda la vida, que realmente con ese apoyo de los lectores es cuando realmente pues un medio de comunicación puede pegar ese subidón. No sé si igual a lo mejor puedes dar alguna cifra de lo que un caso como ese puede enseñar a otros medios de comunicación. Yo soy muy optimista con lo que ha pasado con Cifuentes y con la prensa en general, porque lo que demuestra Cifuentes, lo más importante, es que hacer buen periodismo, como el que hizo Raquel con este tema, es muy rentable para los medios y nos permite crecer. Y es gracias a la estructura que tenemos en el diario.es, que es muy ligera y que es una estructura donde el mayor coste es la redacción y donde dependemos de los lectores y tenemos vías de ingresos directas de los lectores. Con Cifuentes hemos hecho casi 8.000, bueno, algo más de 8.000 socios nuevos en apenas 3 meses. Desde que salió el caso Cifuentes hasta hoy estábamos en 24.000 socios, ahora estamos a punto de llegar a 33.000, vamos a llegar a los 9.000 más. Es muchísimo dinero para unas cuentas como las nuestras. El diario.es cuesta al año unos 5 millones de euros ahora mismo, 8.000 socios nuevos de golpe. Ha sido un impacto directo en las cuentas de casi medio millón, un 10% más, en muy poco tiempo. Eso, claro, a nosotros damos una noticia y crecemos. ¿Qué pasa en un periódico de papel si das una noticia? Que te arriesgas a que te quiten la publicidad, que es más que ese medio millón de los socios, en algunos casos. El otro día hablaba con un amigo mío, que ha sido director de un periódico, que me contaba un caso concreto que le había pasado con una administración autonómica que les retiró 1,5 millones de euros por dar una noticia. Entonces, la gran diferencia, y por eso creo mucho en la prensa digital y creo que la prensa de papel tiene que dar la vuelta como un calcetín, es que si nosotros en la prensa digital damos noticias, crecemos. En cambio, la prensa de papel, cuando da noticias, pierde, porque su estructura de costes y sus dependencias son tan grandes
A mí si me quita la publicidad la Comunidad de Madrid, pues no pasa nada, porque no nos daba nada. No pasaba nada, que la quites y no nos da nada la Comunidad de Madrid. Y por esa razón podemos entrar en cosas tan duramente, entiéndeme, informativamente, no contra nadie, pero con tanta contundencia como lo hacemos y otros medios no pueden. ¿Más preguntas? Aquí. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta viene a colación de la dicotomía que hablaron antes sobre el papel y el medio digital. Y voy un poco más allá con las nuevas generaciones de personas que ya no son solo nativas digitales, pero que utilizan otros medios para informarse, como puede ser abrir Facebook, ir a Facebook Live y ver lo que está pasando en tiempo real en todo el mundo. O usar las historias o los directos de Instagram para ver qué está pasando. O sea, porque millones de personas, todo el mundo tiene un teléfono en la mano, pasa algo, sacas el teléfono y puedes grabar. O sea, cómo desde el diario.es van a intentar, o si están haciendo algo para intentar adaptarse a esas nuevas realidades de gente que viene, o sea, de nuevas generaciones que no han comprado un periódico de papel probablemente en su vida y que utilizan otros medios para poder llegar a la información de una forma más inmediata. Gracias. Nosotros estamos hasta en Instagram, haciendo cosas en Instagram. Estamos haciendo cosas en Telegram con audios también. Y desde luego, desde el primer momento, estamos en Twitter y en Facebook. Yo creo que somos de los medios que más activamente participamos, no solamente de mandar noticias, sino responder a lectores y hablar con ellos, intentar. En mi caso lo hago constantemente. Y creo que de esa manera conseguimos bastantes lectores de esa generación y de esas características. Pero sí que creo que hay una parte de la sociedad que ni está informada, ni está bien informada hoy, ni lo estaba antes tampoco. Antes hablábamos del 10% que leían periódicos. Ahora con la prensa digital es un 50%. Pero dentro de ese 50 hay una gran diferencia entre aquellos lectores activos que buscan a los medios y entran en las noticias y aquellos que solo se fían de lo que les recomiendan terceros en redes sociales y que se las encuentran. Alguien se las encuentra en su muro. Porque encontrarte en las noticias que te recomienda tu entorno tiene un problema, que es que tu entorno reproduce tus prejuicios, reproduce tus sesgos, reproduce tu forma de ver el mundo. Entonces, si tu entorno es conservador, pues verás noticias conservadoras. Lo demás no lo encuentras. Y si tu entorno es progresista, verás noticias progresistas. Y el resto no lo verás, porque tu entorno no lo moverá. Y eso es un peligro grave. Y es una contradicción, porque al mismo tiempo que hay muchos más emisores que nunca, no hay un incremento de pluralidad. ¿Por qué? Porque la sociedad se está constituyendo en comunidades muy cerradas, que solo consumen lo que refrenda sus principios. Lo demás ni siquiera les llega en muchas ocasiones, salvo casos excepcionales de grandes noticias. Última. Hola. Bueno, agradecer, es una gozada, lo que estamos viviendo hoy. Muchas gracias. Agradecérselo a Canarias ahora. Bueno, yo simplemente es constatar la intervención de la chica que decía antes. Yo soy una lectora asidua y me hice socia a raíz del tratamiento del caso de Cifuentes. Muchas gracias. O sea que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, mucha gente, me imagino que te pasaría a ti, nos decía, es que me he dado cuenta para qué sirve. Cuando he visto lo que habéis hecho con Cifuentes, me he dado cuenta para qué sirve de verdad que haya medios como el vuestro. Y eso nos ha ayudado mucho y mucha gente por eso yo creo que ha llegado a la conclusión de, oye, yo estoy leyendo esto, voy a apoyarlo también. Una última pregunta aquí. Bueno, primero que nada, enhorabuena a los hermanos por Sobre todo al pequeño. Y jugando con los 18 años que cumple Canarias ahora y con los 18 años de diferencia entre padre e hijo, hace 18 años este era uno de los primeros diarios digitales, de los primeros que entraba en esta selva que todavía vamos desbrozando. Partiendo de esos 18 años y sabiendo lo que era el periodismo hace 18 años, un pronóstico de cómo lo será dentro de 18. ¡Buah! Pero, Paco, partiendo Paco, del hecho... ni dentro de 18 días. ¿Pero tú te has dado cuenta de lo que ha pasado en los últimos 18 días? Yo, de verdad, ahora en serio. Lo que quiero decir simplemente, 18 años hablaremos de periódicos porque creo que de la misma manera que Steve Jobs habló de canciones en vez de discos, ¿no estamos hablando de noticias en vez de periódicos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Fíjate, hay un profesor americano, Phil Meyer, que pronosticó hace como unos 15 años, publicó un artículo muy documentado porque se cogió
bases de datos de todos los suscriptores de toda la prensa de pago de Estados Unidos, las metió en ordenadores y llegó a la conclusión de que los diarios impresos morían el año 2046. Solo le faltó decir la hora y el mes y el... Yo le traje a este profesor a una conferencia que organicé en Marbella en el año 2007 y hablé mucho con él y me decía, pues es que lo dudo ahora. Por la mañana a veces pienso que van a desaparecer mucho antes y luego por la tarde pienso que son eternos. Que no acabará con ellos nada. No lo sé, francamente, no lo sé. Que estamos en un mundo de continuos cambios, no nos cabe ninguna duda a nadie, porque hay un acelerador que no para, que es el cambio tecnológico. Y que ese cambio tecnológico no tiene una estación final, no hay un sitio que dice, allí acaba. También lo sabemos, no va a acabar nunca. ¿Eso cómo nos va a afectar? Pues probablemente que la oleada de cambios sea creciente y cada vez más rápida. ¿Eso quiere decir que los soportes van a cambiar tanto que el papel será una cosa de las hemerotecas y nada más? ¿O no? No lo sé. Yo creo que en 18 años, a ver, no me atrevo a decir 18, en el futuro vamos a ir en la prensa en dos modelos muy distintos. Va a haber periódicos basados en noticias de baja calidad, bajo coste, mucha viralidad, gatitos, fake news, titulares gancho, las Kardashians y titulares gancho, que se financiarán por medio de la publicidad y solo con la publicidad, generando contenido muy barato pero muy viral y de esa manera tener la capacidad de pagar a los periodistas. Es un modelo que me interesa más bien poco o nada. Y habrá otro modelo que se dedicará a hacer prensa de contrapoder, de vigilancia del poder, esa prensa que por eso está defendida en todas las constituciones del mundo democrático como un valor fundamental, esa prensa libre, y que se financiará con lectores. Y que como se financia con lectores, y eso es muy importante y por eso soy optimista, será mucho más exigente de lo que es hoy la prensa. Muchísimo más. Porque tú puedes, es mucho más, no podrás permitirte decepcionar a tus lectores, traicionarlos, abandonarlos, ir contra ellos, intentar venderles motos, porque no lo tolerarán. Y si dependes de ellos, les servirás a ellos. Yo creo que en ese tipo de prensa es en la que estamos en el diario.es y la que creo que van a ir muchos otros medios en todo el mundo. Los que quieran sobrevivir teniendo una redacción capaz de tener a alguien investigando qué está pasando allí, allí, allí y allí a la vez. Y bueno, terminamos ya. Yo quiero, antes de terminar la mesa, darle la enhorabuena a Carlos Sosa y a toda la redacción, a los compañeros de Canales Ahora, son asociados al diario.es. Porque 18 años son muchos años. Y tiene muchísimo mérito porque esto que hablamos de las presiones es difícil en Madrid, pero fuera de Madrid es más difícil todavía. En ámbitos autonómicos es mucho más complicado mantener prensa independiente como Canales Ahora de lo que es en ámbitos nacionales, donde tienes más anunciantes, más instituciones, más de todo y es más fácil mantener pulsos al poder. Aquí él lo ha hecho y sabe lo que cuesta y lo que le cuesta a él. Muchísimas gracias a todos y espero que os haya interesado.